Taller 22 de Crecimiento Personal, Pachi Larrea. Hoy vamos a tratar un tema que no solo es importante, sino que es imprescindible para todo ser humano. Es importante saber cómo funcionamos y cómo debemos de funcionar para poder dirigir nuestra vida a nuestro antojo. Tenemos que ser conscientes de muchas cosas que ahora somos inconscientes, pero que son parte de nuestra vida. Hemos escuchado muchas veces, tantas veces, que somos responsables de nuestra vida y que tenemos mucho poder de creación. Este es un punto imprescindible de entender. Cuando escuchamos esto, enseguida nos viene el pensamiento: ¿dónde está ese poder que tengo yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Has pensado alguna vez? Hablo desde mi experiencia. Os tengo que decir que nunca me había planteado esto tan importante. ¿Cómo puedo ser yo dueño de mi vida si muchas cosas de las que me están pasando, estoy experimentando y que vivo, no son de mi agrado, no son de mi gusto, no los quiero? Ha llegado la hora de saber y poder comprobar en qué se basan para responsabilizarnos de algo tan importante como es la vida de cada uno. En principio, vamos a ver lo que nos dicen los grandes maestros. Sabéis que para hacer estos talleres siempre me baso en algo que es indiscutible, y son leyes universales, conocer a Dios, experiencias de grandes maestros y la ciencia, que ya la ha demostrado y comprobado. Somos lo que pensamos. El universo no te está castigando o bendiciendo. El universo responde a la actitud y a la vibración que estás emitiendo. Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Y lo que imaginas, lo crearás. La fe mueve montañas. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por el desconocimiento de tu poder. Tus pensamientos construyen tu vida. Elígelos bien. La tuya y la mía son imágenes en la mente expresadas, creas o no. Y hay mucho más. En estos tiempos, la ciencia ya lo ha demostrado, ya he dicho antes también, todo esto y muchísimo más. Vamos a preocuparnos y comprobar en lugar de opinar y juzgar, que eso es lo más fácil. Es lo más importante que podemos experimentar en esta vida. Vamos a ser humildes y vamos a dejar de tener razón. ¿Qué piensas? ¿Que lo que dicen estos maestros, según la postura que estamos teniendo, los humanos en estos momentos estamos afirmando continuamente de que estos grandes maestros y la ciencia mienten? Y por lo que se ve, no saben lo que dicen. Eso es lo que estamos expresando con nuestra forma de vida. Estos grandes maestros, en sus tiempos, tampoco fueron reconocidos. Y después de tantos años, seguimos igual. Nos da vergüenza decir que mienten, eso no. La teoría no. Pero con nuestras acciones y de cómo hablamos y cómo actuamos, estamos continuamente diciéndoles que no digan chorradas. Y les hacemos callar al no reconocer y experimentar su verdad. Pienso que debíamos de ser humildes y reconocer nuestro desconocimiento. Estos señores y la ciencia ya lo han demostrado, que lo que dicen es una gran verdad, pero el hombre de hoy
Nosotros, por la forma de vivir y de pensar, les estamos llamando ignorantes. Y esos grandes maestros, ignorantes. Y yo digo, qué atrevidos somos los ignorantes. Ahora nos toca a nosotros experimentar lo que tantas veces hemos oído para poder opinar y vivir nuestra vida, nuestra nueva experiencia. Ahora comenzamos a escuchar algo del capítulo 7, libro 1, Conversaciones con Dios. La vida causa tanto espanto. Y es tan confusa. Quisiera que las cosas fueran más claras. La vida no tiene nada de espantoso si no te preocupas por los resultados. ¿Quieres decir si no deseas nada? Exacto. Elige, pero no desees. Es algo muy importante entender esto. No se puede querer algo que ya se tiene. Me explico. El conflicto mental empieza cuando pensamos y creemos que solo somos un cuerpo. Somos 3 energías en uno. Que uno no quiera reconocer, entender, que para él esto es un cuento. Bien, pues que siga diciendo 2 y 2 son 5. Esto está demostrado ya científicamente. Y grandes filósofos y maestros nos están diciendo continuamente. ¿Sabes el cambio que vas a dar cuando conozcas y empieces a experimentar el funcionamiento de cada una de las energías? La energía espíritu es la vida, la fuente Dios, y somos parte de ella. Creer que somos un cuerpo nos llevará a un estado, a una forma de vida muy diferentes. Por creer que somos cuerpos, muchas veces hemos perdido la alegría y la felicidad. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios o la fuente. Somos tan creadores como Dios con el libre albedrío. No podemos desconocer esta realidad porque es el todo. Si se desconoce esta realidad y a uno no le interesa conocer, continuará con la manipulación que el ego le proporcionará. Al ego y a los monaguillos del ego, como informativos, políticos, religiones, etcétera, etcétera, no les interesa que tú seas tu propio dueño. Son especialistas en mandarte toda clase de virus muy bien presentadas para que uno que sienta solo un cuerpo pueda agregar con mucha facilidad a su vida. En la energía espíritu somos todos en uno, con abundancia. Tienes que entender el significado de la abundancia. Abundancia en todo lo que tú desees para tu vida. Somos partes de esa fuente inagotable, pero como el saber no nos lleva a ninguna parte, nuestro espíritu o alma decide nacer en este planeta para poder experimentar. En esta energía espíritu no entra el ego. Todo el que se conecte con esa energía, que cada vez somos más personas las que tenemos esa experiencia, nunca percibirá nada que sea erróneo. Es la vida sin fin. Cuando Dios habla de esta vida espíritu, es cuando dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos libre albedrío y somos tan creadores como Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Dios no nos ha dado la enfermedad, ni la crisis, ni la escasez, ni ninguna situación de la que estamos pasando y experimentando. El ego, que es creado por el hombre, es el que proporciona todas nuestras situaciones incómodas. Y las personas que no quieran ver con claridad ni quieren experimentar, continuarán
en esa dimensión culpando y responsabilizando a terceros. Somos creadores y estamos creando. Pero no olvidéis que cuando metemos pensamientos, creencias, miedos y estamos muy enfocados, estamos metiendo en la mente subconsciente que es creador de nuestra vida. Esta energía es la que produce en nuestra vida todo aquello que nosotros comenzamos con un pensamiento que pasa a creencia y a miedos. El cuerpo lo experimentará todos aquellos pensamientos que terminan creyendo y después creando, sean positivos o negativos. En la Tierra, el hombre, al ser creador, ha creado muchas cosas como la enfermedad, la escasez, el ego, etcétera, etcétera. Y siempre con el libre albedrío, porque estamos con una sola intención, y es experimentar aquello que uno lo ha elegido, consciente o inconscientemente. Es importante ser consciente para que nuestra vida sea experimentar aquello que elegimos conscientemente. Cuando elegimos en esa dimensión espíritu, que todo es energía, tenemos el poder de crear aquello que hemos elegido, pero como la creencia es también energía, tenemos que hacer un gran volumen de energía para que la mente lo pueda ejecutar y dándonos unas herramientas adecuadas, y el cuerpo, haciendo lo necesario, lo experimentará. No podemos olvidar que si hasta ahora hemos pensado que somos cuerpo, la mente ha vivido con esas creencias de cuerpo y ha estado dormida sobre su existencia de alma. No recordaba. Cuando las creencias vienen del cuerpo, es cuando entra el ego con sus correspondientes herramientas de miedo, escasez, enfermedades, mala suerte, y te hace desconocer tus poderes y capacidades. Es fácil de comprobar esto. Todas las personas vivimos de distinta manera. No existe la suerte. Lo que existe es la creación de cada uno, según su forma de ver las cosas. Todo el mundo las ve de distinta forma, las vemos de distinta forma, y esa es la razón. Todos tenemos una forma de pensar y de creer las cosas. Si queremos avanzar, tenemos que meter nuevas creencias en la mente. Somos espíritu y uno con la fuente de Dios. Perdonadme que repita muchas veces esto, pero es que es lo más importante. Tenemos una capacidad que desde el cuerpo nunca seremos capaces de experimentar. Ahí existe la verdad. Conéctate y experimentarás. Si vivimos en ese estado de conciencia, nuestra vida cambiará 360 grados, pero para mejor. Si estamos cómodos donde estamos, aunque no lo creas, hay muchas vidas para poder experimentar y repetir curso. La energía espíritu nunca muere, ni deja de existir. Es la vida, uno con el todo. Precisamente en estos talleres es el punto más importante. Creo que con esto empezamos a entender un poco más. No obstante, por medio del silencio, y si te comunicas con tu interior, te irá contestando a todas las preguntas concretas que puedas hacerle. ¿En qué crees que consiste tu vida? Esa es una buena pregunta. A lo largo de los años he tenido distintas respuestas a ella. ¿Cuál es tu respuesta en este momento? Me parece tener dos respuestas a la pregunta. La respuesta A, en qué me gustaría creer que consiste, y la respuesta A, en qué creo que consiste. ¿Cuál es la respuesta A, en qué te gustaría creer que consiste? Me gustaría creer que mi vida consiste en la evolución de mi alma.
Me gustaría creer que mi vida consiste en expresar y experimentar la parte de mí que más amo, la parte de mí que es compasión y paciencia, entrega y ayuda, la parte de mí que es conocimiento y sabiduría, perdón y amor. Suena como si hubieras estado leyendo este libro. Sí, y, desde luego, es un libro maravilloso a nivel esotérico, pero estoy tratando de comprender cómo practicarlo. La respuesta a tu pregunta acerca de en qué creo realmente que consista mi vida es que consiste en sobrevivir día a día. Ah. ¿Y crees que una cosa excluye a la otra? Bueno, ¿Crees que lo esotérico excluye la supervivencia? la verdad es que me gustaría hacer algo más que sobrevivir. He estado sobreviviendo todos estos años, y considero que todavía lo estoy. Pero quisiera que la lucha por la vida terminara. Considero que ir tirando día a día es también una lucha. Quisiera hacer algo más que sobrevivir. Quisiera prosperar. ¿Y a qué llamarías prosperar? A tener lo suficiente para no tener que preocuparme de cómo conseguiré mi próximo dólar. A que no me suponga una tensión y un esfuerzo el simple hecho de pagar el alquiler, o la factura del teléfono. Quiero decir que lamento ser trivial, pero estamos hablando de la vida real, y no de cuentos de hadas, o del romántico cuadro de la vida que describes en este libro. Detecto un cierto enfado. No tanto enfado como frustración. He seguido el juego espiritual durante más de 20 años, y mira lo que he conseguido. Un cheque del asilo de pobres. Y ahora acabo de perder mi trabajo, y parece que el flujo de dinero en efectivo ha cesado de nuevo. Estoy realmente cansado de luchar. Tengo 49 años, y me gustaría tener alguna seguridad en la vida para poder dedicar más tiempo a la esencia de Dios, a la evolución del alma, etc. Ahí es donde está mi corazón, pero no es a donde mi vida me permite dirigirme. Es un ejemplo muy claro lo que nos pasa cuando solo actuamos desde el cuerpo y tenemos desconocimiento de cómo funciona la vida en realidad. Esa situación es muy familiar en nosotros. Aquí vemos algo muy claro. Si somos abundantes por naturaleza, ¿cómo puede ser que tengamos esas situaciones de escasez? Y siendo uno con la fuente, ¿dónde está el secreto? Os tengo que decir que no hay secretos, solo desconocimiento en que no somos cuerpos, sino que somos espíritus con un cuerpo. La diferencia. Solo tenemos que tener esa conciencia y creer y vivir desde ese estado. Así la mente actuará con esas creencias que vienen del espíritu y no del cuerpo. Todo de lo que venga del cuerpo viene con la influencia del ego, y por ese camino nos vienen esas situaciones de escasez. Antes os decía el significado de la abundancia en todo. Y en realidad tenemos que recordar quiénes somos. Es por eso que tenemos que darle prioridad a este despertar. Teniendo tanto poder de riqueza como tenemos, es triste y lamentable que por desconocimiento tengamos que experimentar tantas situaciones desagradables. Le damos poderes al ego e inutilizamos por desconocimiento los poderes que tenemos cuando estamos en un estado de conciencia, de abundancia y uno con la fuente. Dios le pregunta, ¿en qué consiste tu vida? Esa pregunta yo no sabía contestar. Al no conocer los deseos y razones del alma, o mi razón de vida, y pensar que solo era cuerpo, el ego no me contestaba ni podía dar ninguna satisfacción ni poder. Es por eso que los grandes maestros ya tenían una conciencia más desarrollada y otras experiencias. Y es por eso que tenemos que poner en práctica las herramientas que nos están dando.
Como ves, es muy serio lo que estamos tratando en estos talleres. El cambio que vamos a tener no solo es para uno mismo, sino que será un gran bienestar para la familia y todo nuestro entorno. Pues será una nueva filosofía de vida a partir de este momento. También el hombre que le pregunta se ve que está buscando, pero necesita despertar, como muchos de nosotros. Desde mi experiencia os diré que a mí me está sirviendo. También está muy claro que el saber no nos llevará a ninguna parte si uno no empieza a experimentar. Cuanto más experimentemos, más nos acercamos a aquellas cosas que deseamos. Es un proceso, es un camino, es una filosofía. Sin el equilibrio de las tres energías no vamos a poder avanzar. Entender cuál es el funcionamiento de cada energía. El cuerpo tiene que hacer lo necesario, la mente aporta con sus creencias y las creencias, las verdaderas, están en el espíritu. Yo le llamo avanzar, conseguir aquello que a uno le interesa. Si no hacemos el cambio, continuaremos sobreviviendo en la misma dimensión con todas nuestras situaciones y responsabilizando a otros. Cuando uno empieza a vivir desde ese estado de abundancia, que es la energía espíritu, sin dejar de estar viviendo en el cuerpo, con nuestros quehaceres, la vida da un vuelco de 360 grados. O sea, tenemos que tener esa conciencia de espíritu, pero vivir en la vida desde esa dimensión. La mente es igual que un paracaídas. Solo funciona si se abre. Si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Voy a responder a tu sinceridad frase por frase, de modo que podamos rastrear con facilidad la respuesta, y examinarla detalladamente. Tú no has seguido el juego espiritual durante 20 años, sino que apenas has estado rozando sus orillas. Por cierto, esto no es un reproche, sino únicamente la afirmación de una verdad. Te concederé que durante 2 décadas has estado contemplándolo, coqueteando con él, experimentándolo de vez en cuando, pero yo no he percibido tu más auténtico, compromiso con el juego hasta hace muy poco. Cuando no damos prioridad y no tomamos las cosas en serio, el ego nos dice que el saber es suficiente. Tenemos que entender qué es enfocarse y qué es estar conectado espiritualmente. El ego tiene estrategias que cuando dices afirmaciones y algunas actividades espirituales pueden estar distrayéndonos de nuestro enfoque. Y la razón es que estas actividades vengan desde el cuerpo y no desde la vida de espíritu. Cuando uno quiere conectarse, tiene que intentar no pensar en lo físico o en la ilusión, que en realidad es esta vida, una ilusión. Tiene que intentar y vivir en esa dimensión que es un estado de ser. En esa energía, que es la fuente, con el todo, y somos partes de ella, somos todo lo que deseamos tener y experimentar. Esa es el lugar perfecto donde uno puede elegir lo que necesita. Según el nivel de desarrollo de la creencia, la mente empieza a ponerte las herramientas necesarias. Siempre hay contestación, pero si uno está distraído o su mente está llena de programas del ego, es difícil escuchar. Uno tiene que empezar a cambiar de creencias, que es lo que estamos haciendo con estos talleres. En mi caso, las creencias y miedos que me habían educado
encerraban bastantes impedimentos para avanzar. Mis creencias del bien y del mal, el desconocimiento de cómo es Dios, me impedían discernir. La mente, cuanto más calmada esté, es cuando uno empieza a escucharse. No por leer un libro, escuchar una conferencia, silencios o ciertas meditaciones se empieza a escuchar. Cuando todas estas herramientas, que son muy buenas, pero vienen del cuerpo, es fácil que sean estrategias del ego. Pero si estas mismas herramientas vienen del espíritu, es cuando empieza a funcionar. Es por eso que tenemos que separar con mucha claridad cada actividad de cada energía. Las creencias limitantes y miedos, etcétera, etcétera, tienen que estar adormecidas para poder escucharte. Que no puedan experimentar unos no quiere decir que no funciona. Esto, si no experimentas nunca, no sabrás. Por medio de palabras es complicado entender. El primer síntoma es poder escucharte y empezar a tener algunos resultados. Es entonces cuando uno puede decir que funciona o no, cuando empieza a escucharse a sí mismo. Mientras uno puede creer, pero si no ve resultados, tiene que continuar intentando. Si dudas, si la mente está llena o dejas de no tener la suficiente creencia, te costará conectarte con esa fuente. Herramienta necesaria es persistencia para que te lleguen las herramientas que necesites. Persistencia. Pero no dudes. Porque la mente no te va a funcionar si dudas. Tienes que tener una creencia muy fuerte. Es la forma de desarrollar la creencia. Con persistencia y con persistencia y con persistencia. Cuando uno está en ese estado, las afirmaciones, visualizaciones tienen mucha fuerza. A ver si me entienden. Cuando uno está en ese estado espíritu, que es el todo, que somos abundancia por naturaleza, si tú visualizas, eso tiene mucha fuerza. Hay que darle prioridad absoluta porque es la razón de nuestra vida, de cada vida. Experimentar quién eres y disfrutar del camino. De esa forma sí disfrutas del camino, porque empiezas a desarrollar una creencia bastante poderosa y empiezas a disfrutar del camino. Desde el ego es difícil disfrutar del camino, porque desde el ego no ves esa posibilidad, esa firmeza. De todas formas, esta es mi experiencia. Valen todas. Hasta que empiezas a experimentar, valen todas. Mientras, seguir adormeciendo o vaciando y metiendo nuevas creencias. El punto final es que empieces a tener resultados. El punto final es ese. Si no tienes resultados, vigílate si estás en el cuerpo o estás en esa dimensión del ser. Si estás en la dimensión del ser, siempre te vienen luces para avanzar. Que yo avanzar le digo conseguir lo que uno necesita, conseguir aquello que uno quiere. Yo avanzar le digo eso. Y mientras experimentar. Porque claro, yo no sé qué creencias ni cómo está la mente de cada uno, de cómo está de llena, de las vidas anteriores, o el ego, qué capacidades, o sea, de cómo está la mente. Hasta que no se calme la mente, no le va a tener resultados. La mente tiene que estar llena de creencias y de esa dimensión, de ese estado.
Porque si la mente está llena desde el cuerpo, es difícil. Ahí el ego tiene muchas, ya te he dicho, muchas estrategias. Entonces, pero si tú estás en esa dimensión y estás trabajando en esa dimensión y estás desarrollando la creencia en esa dimensión, ahí no entrará dudas, ahí no entrarán los miedos, desaparecen los miedos de cuajo y entonces empiezan los resultados. Que quede claro que seguir el juego espiritual significa dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, toda tu alma, al proceso de crearte a ti mismo a imagen y semejanza de Dios. Este es el proceso de autorrealización sobre el que han escrito los místicos orientales. Y es el proceso de salvación del que se han ocupado muchos teólogos occidentales. Se trata de un acto de suprema conciencia realizado día a día, hora a hora, momento a momento. Es una elección, y una reelección, en cada instante. Es una continua creación. Una creación consciente. Creación con un propósito. Se trata de utilizar las herramientas de creación de las que hemos hablado, y de utilizarlas conscientemente y con una sublime intención. El que aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y no siembra. Mantén tu mente consciente, centrada en lo que quieres, y tu mente subconsciente te guiará sin equivocarse a ello. Que quede claro que seguir esta filosofía espiritual significa dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo y toda tu alma al proceso de crearte a ti. Aquí dice claro que es imprescindible equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Y si es la razón de nuestra vida, lo que no se puede es jugar con ella. A veces nos pasa que creemos hacer algo, pero en este caso, hasta que no aparezcan los resultados, tanto físicos como emocionales, tenemos que continuar y persistir con unas vibraciones muy altas. Venimos de un mundo donde le damos mucha importancia, yo diría que demasiada, al saber. Esta persona es muy lista, tiene tantas carreras, juzgamos a las personas por lo que saben, pero ¿son inteligentes? ¿Saben razonar por sí mismos o necesitan información exterior para adornar su memoria? Está visto que el saber no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos experimentar lo que sabemos, porque la verdadera sabiduría está dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Así que, por sus frutos los conoceréis. Nadie nos castigará, pero si uno ha nacido para avanzar y se duerme en el camino, su energía alma a veces nos da situaciones para despertar. Sobre esto se ha hablado mucho y de siempre. También hay mucha experiencia. El ego está interesado en que continuemos dormidos, pero hay intereses creados que no interesa tu liberación y nos tienen manteniéndonos dormidos en el desconocimiento. Siempre se ha dicho que no interesa que el pueblo despierte. Eso lo hemos oído muchas veces. En estos momentos se ve con mucha claridad esa manipulación. No obstante, esta manipulación viene de siglos atrás. Tú verás, si te interesa escuchar y vivir los virus que nos mandan por su control, o empezar a vivir desde ese estado de la abundancia. Ahora depende de ti lo que hagas con estas herramientas. El ego te mandará razones para que continúes como hasta ahora, pero como dice el capítulo, es suprema conciencia realizada día a día,
hora a hora y momento a momento. Digamos que esto es despertar. Es una elección y una reelección en cada instante. Pero merece la pena. No sé si somos conscientes de los resultados que se obtienen cuando uno tiene conciencia de estar en ese estado de abundancia. Tampoco olvides de que hay muchos estados de esa abundancia. Estado de abundancia de salud, es un estado de abundancia, de amor, de riqueza, de bienestar, de felicidad, de alegría y todos los que quieras y más. O sea que cuando hablamos de estado de abundancia es total. No es solamente en una rama, es en todo que cada uno quiera. Somos partes del todo. Y estamos hechos a su imagen y semejanza, con el libre albedrío de lo que uno quiere experimentar. Se trata de utilizar las herramientas de creación de las que hemos hablado y de utilizarlas conscientemente y con una sublime intención. Aunque, por supuesto, ello depende en gran medida de cuál creas que es tu paga, y a qué fin encamines tu labor. Si el objeto de tu vida es adquirir lo que tú llamas seguridad, veo y entiendo por qué sientes que tienes un cheque del asilo de pobres. Sin embargo, incluso esta afirmación está sujeta a rectificación, puesto que con mi paga todo lo bueno vendrá a ti, incluida la experiencia de sentirte seguro en el mundo. Como he dicho al principio, por creer que somos cuerpo, muchas veces hemos perdido la alegría, la ilusión. Porque no tenemos esperanzas, no sabemos qué hacer para cambiar nuestra vida. Creer que somos cuerpo nos lleva a un estado muy deficiente. La solución que necesitamos está precisamente en el espíritu, porque somos partes del todo y somos abundancia por naturaleza. Tenemos que entender qué significa ser parte del todo. Si estamos hechos a imagen y semejanza de la fuente, tampoco es de extrañar que seamos partes del todo. En esa energía solo es un punto que es el todo, la fuente, Dios. Y todos somos partes de esa unidad. Si fuéramos conscientes de esa unidad, evitaríamos todos los problemas, porque todo lo que hacemos supuestamente a otros, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Para tener desarrollada esa conciencia, tenemos que vivir en esa energía, espíritu, porque todos somos uno. Cuando uno no se siente separado de nada, es más fácil entender que también somos partes de la abundancia. Esa creencia es la más poderosa para alcanzar nuestras metas. Por mucho, si desarrollamos esa creencia de la unidad, de la abundancia, tenemos mucho terreno recorrido. Entenderás que nada se te da porque ya lo tienes todo. El desarrollo de esa creencia que va a la mente es cuando desaparecen todos los miedos que nos están impidiendo avanzar. Con esa creencia, el ego te deja en paz. No hay cabida para el ego. Yo no sé si os dais cuenta de cómo sería nuestra vida con un ego adormecido. Hay una ley que dice, la ley de universales, y dice, lo que haces al otro, te lo haces a ti. Y si empezamos a creer lo que la ciencia también ya la ha probado, que en esa dimensión todos somos uno.
tenemos que entender qué significa ser parte del todo. Si estamos hechos a imagen y semejanza de la fuente, tampoco es de extrañar que seamos partes del todo. En esa energía solo es un punto que es el todo, la fuente, Dios. Y todos somos partes de esa unidad. Si fuéramos conscientes de esa unidad, evitaríamos todos los problemas, porque todo lo que hacemos supuestamente a otros, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Para tener desarrollada esa conciencia, tenemos que vivir en esa energía espíritu, porque todos somos uno. Cuando uno no se siente separado de nada, es más fácil entender que también somos partes de la abundancia. Esa creencia es la más poderosa para alcanzar nuestras metas. Por mucho, si desarrollamos esa creencia de la unidad, de la abundancia, tenemos mucho terreno recorrido. Entenderás que nada se te da porque ya lo tienes todo. El desarrollo de esa creencia que va a la mente es cuando desaparecen todos los miedos que nos están impidiendo avanzar. Con esa creencia, el ego te deja en paz. No hay cabida para el ego. Yo no sé si os dais cuenta de cómo sería nuestra vida con un ego adormecido. Hay una ley que dice, la ley de universales, y dice, lo que haces al otro, te lo haces a ti. Y si empezamos a creer lo que la ciencia también ya la ha probado, que en esa dimensión todos somos uno. Como veis, nuestras capacidades no están en el cuerpo, sino que somos fuertes y poderosos por naturaleza. Solo tenemos que enfocarnos en la verdad y no distraernos con el cuerpo, que solo es una ilusión. Pero su mayor servicio es que podemos experimentar todo aquello en que nos enfocamos. ¿Y sabéis la importancia que tiene el experimentar para tus próximas vidas? La experiencia no se borra, la experiencia no se olvida, la experiencia continúa con tu energía alma. Tenemos la opción de cambiar nuestra vida o mejorar en todo aquello que decidamos. Solo necesitamos enfocar y desarrollar la creencia. Cuando yo me di cuenta y pude entender que mi vida estaba en mis manos y no en manos de nadie, tuve que ponerme las pilas y dar importancia a cómo pasaba el tiempo, en cómo lo utilizaba, porque eso sí está en mis manos. Sobre todo, el cómo aprovechar ese tiempo. ¿Sabes que todos tenemos las mismas 24 horas? La diferencia está en cómo los utilizamos, si haciendo cosas urgentes o haciendo cosas importantes. Tienes que saber a dónde te lleva cada una de ellas. Es obvio que resulta igualmente inapropiado descuidar las necesidades de quienes has hecho que dependan de ti. Tu tarea consiste en hacer que sean independientes, en enseñarles, del modo más rápido y completo posible, cómo prescindir de ti. No les favoreces mientras te necesiten para sobrevivir, sino solo, y realmente, en el momento en que se den cuenta de que no te necesitan. Creemos que la vida consiste en memorizar lo que los libros dicen, en seguir a ídolos y maestros, y nos han quitado la responsabilidad de razonar y experimentar nuestras propias decisiones. Nos han hecho saber que somos como robot, y si os dais cuenta, actuamos así.
Usa las herramientas de todos aquellos que te gusten, pero no sigas a nadie. Nos han enseñado toda la vida que tenemos que seguir a alguien, porque esa persona ya ha recorrido su camino. Pero tenemos que entender que es su camino y no el mío. Es muy interesante que usemos sus herramientas si nos gusta, y nos puede dar su experiencia, pero nada más. Cada uno tenemos que experimentar lo nuestro y no lo de los demás. Tu experiencia sería muy distinta a todos y tu razón de vida también. La riqueza y sabiduría, mejor dicho, nada se encuentra fuera de nosotros. Al principio, esto es difícil de asimilar, pero según vas conociendo y experimentando la energía espíritu, esto se ve con mucha claridad. Nada existe fuera de la energía espíritu. Entiende de una vez. Nada existe fuera de la energía espíritu. O sea, nada existe fuera de ti. Esa energía es la vida, fuente, sin fin. Este cuerpo, la vida en este planeta, todo lo que vemos y vivimos es una ilusión. Lo que no tiene caducidad ni fin es la energía espíritu, que es la fuente o Dios, y somos partes de ella. El ser parte del todo o de la abundancia es mucho más de lo que nadie nos puede dar ni ofrecer por medios del cuerpo o vida en el planeta. Tienes que saber que en esta vida que vivimos, son imágenes en tu mente expresadas para tu experiencia. Eso lo tienes que entender. Eso no lo digo yo, lo dicen todos. Te repito, la vida son imágenes en la mente expresadas para tu experiencia. Es la única razón de tu vida. Las herramientas que nos ofrecen de otras personas nos pueden valer, pero la experiencia personal es única y es la que vale. Esta enseñanza debíamos de comenzar desde la primera respiración de cada niño, de cada persona en este planeta. Es lo más importante. Muchas instituciones y personas lo saben, pero terminaría su razón de existir. O por lo menos sería algo muy distinto y que no impidiera nuestro desarrollo personal. No nos han enseñado cómo experimentar lo que los grandes maestros y la ciencia nos está enseñando, sino que los han transgiversado o manipulado a su antojo y solo nos han contado como anécdotas, pero nadie nos ha marcado un camino a seguir. Ha llegado tu momento. Si deseas experimentar nuevas formas de vida, ha llegado el momento que tus experiencias animen a otros también a experimentar. Esa es la mejor y más eficaz enseñanza que podemos transmitir. Enseñar a que sean dueños de su vida y hacerles recordar de quiénes somos, qué poderes tenemos, cuáles son los caminos a seguir. Pero vuestros maestros os han hablado de un Dios colérico y envidioso, de un Dios que necesita que le necesiten. Y eso no es un Dios en absoluto, sino un neurótico sustituto de lo que sería una deidad. Cuando dice que nuestros maestros nos han hablado de un Dios colérico y envidioso, de un Dios que necesita que le necesiten. Y eso no es un Dios en absoluto, sino un neurótico sustituto de lo que sería una deidad o un ser divino. Eso es lo que nos dice Dios. Cuando nuestra educación, cultura, están basadas
en algo falso es cuando nuestras vidas empiezan a sufrir. Nos han inculcado muchos miedos y temores para después de dejar este cuerpo que le llamamos muerte. Solo aplique estos puntos. Somos energía y nunca desaparece ni se pierde. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es que dejamos esta vida de ilusión y volvemos a la vida real. El ser que nos ha hecho a su imagen y semejanza, con el libre albedrío. En ese ser solo existe amor. En estos puntos que están muy bien experimentados por los hombres y la ciencia ya lo ha comprobado. ¿Dónde estaría el temor, la muerte, el castigo, el sufrimiento eterno de este Señor que nos ha hecho desde el amor con el libre albedrío? ¿Dónde puede estar ese Dios temeroso que castiga? Vamos a razonar un poco y deliberar esta creencia. Si metes esta nueva creencia en tu mente, adormecerás muchos limitantes que están impidiendo avanzar. Estas son las creencias que tenemos que nos impiden avanzar. Ya os hemos dicho que la mente solo actúa desde tus creencias. Entonces, si tú tienes estos miedos, son los que te impiden. Es lo que interesa que esto aclares. Y claro, si somos energía, no existe la muerte. ¿Desaparece este cuerpo que es una ilusión? Esto sí tiene caducidad. Pero nuestra vida no es el cuerpo, porque esa energía sigue, continúa. Tenemos que empezar a conocer a ese Dios o fuente para que tengamos de referencia. Pero nunca conoceremos desde las instituciones que conocemos hasta ahora. Nunca podemos saber qué está bien ni qué está mal. Si nuestra referencia está basada en nuestras creencias, que vienen de esa cultura dominada por el ego, y es el temor. Sabemos que es amor, que nos da libre albedrío, que nunca nos da ni dará castigos. Porque entonces no sería libre albedrío, que estamos hechos a su imagen y semejanza. Hay unas leyes que la mayoría los desconocen, que rigen a la perfección. Como ves, no es una anarquía. Lo que tenemos es desconocimiento. Y le hemos dado tanto el poder a esos que llamamos grandes, pero que están disfrazados con piel de cordero, pero que son lobos astutos. Empieza a escucharte a ti mismo. Haz lo necesario, empieza a ser dueño de tu vida y no de tus creencias falsas.